Pues esta es nuestra primera reunión de los jueves. Realmente el propósito que teníamos era ese, una alabanza más sencilla, una alabanza, digo, no por el que sea sencillo deja de ser alabanza, yo creo, ¿verdad? De hecho, yo disfruto mucho esos tiempos cuando podemos cantar con una guitarra, quizás un piano o algo, y podemos disfrutar un tiempo de su presencia, de la alabanza. Es un buen tiempo. Y bueno, quisimos empezar pues con es un estudio. Vamos a ir sin duda con el tiempo variando un poco, pero me da gusto ver a cada uno de ustedes. Esperamos que se agarre un poquito más de vuelo este tiempo y podamos luego tener un buen grupo, que tampoco es la intención, que queremos que todos vengan los jueves, sería excelente, pero pues sí tener un tiempo en el cual podamos disfrutar de este tiempo de entre semana. Estamos más tranquilos, más relajados, algunos todavía trabajan o trabajamos el día de mañana, pero podamos aprender juntos pues la palabra de Dios. Y quisimos empezar pues con esta carta a los filipenses. Pues ya está, ahora sí ya está funcionando, ¿verdad, Luis? Acá, ok. Entonces vamos a comenzar este estudio. Yo les invito que, bueno, ya veo que varios traen ahí su Biblia, si algunos acostumbran hacer sus notas, ya sea en su libreta o algunos ya más modernos en su celular o en su tableta, sería también bueno. No voy a poner todos los datos que usemos en las pantallas, pero sí algunos datos así muy significativos, porque realmente no va a ser tanto pues como una enseñanza en sí, como que saquen su libreta y anoten más, va a ser más como enseñanza, más como predicación. No sé si a lo mejor me explico un poquito, pero bueno, vamos a ver pues la carta a los filipenses. ¿Qué entendemos desde ahí? Una carta a los filipenses, el nombre lo dice. De hecho, casi siempre decimos pues vamos a estudiar los filipenses, ¿verdad? Pero realmente es una carta a los filipenses. Entonces realmente estamos metiéndonos dentro de una carta, ¿sí? Entonces desde ahí ya tenemos que abrir nuestro concepto a lo que es una carta. ¿Una carta de quién? Una carta de alguien para otro alguien. ¿De quién le escribió? Pablo. Yo creo que la mayoría sabemos, ¿verdad?, que el autor fue Pablo. Entonces Pablo fue el autor de esta carta y la está escribiendo pues a los filipenses. Bueno, antes de que busquen esa cita, vamos a buscar otra cosa por ahí. Gracias, ya llegó Edgar. Gracias. Ok, entonces Pablo escribió pues esta carta a un grupo o a una iglesia, porque es a los filipenses. Diríamos pues en Filipenses como decir Durango, pero pues Durango ¿a cuál de las iglesias? Entonces en ese tiempo pues era la única iglesia, o los congregantes pues eran los que se reunían en ese lugar. Filipo, de hecho era una ciudad que se llamaba pues Filipo. Pero antes de eso quiero irme más atrás. ¿Quién era realmente Pablo? Yo creo que la mayoría hemos escuchado acerca de Pablo. Si tú tienes algún tiempo quizás en el Evangelio, probablemente pues te va a sonar muy conocido, pero si alguien aquí dice pues yo no sé ni quién es Pablo, pues vamos a irnos un poquito más atrás y quiero que veamos en Hechos capítulo 22. Le voy a pedir, hermano Chano, ¿no tendrá un poquito de agua? Se me olvidó pedirle ahorita, disculpe, hermano. Hechos capítulo 22, versículo 3. Hechos capítulo 22, verso 3. Dice: yo de cierto, ayúdenme si lo tienen. Hechos capítulo 22, verso 3. Te mandé ya a tu WhatsApp, Luis, te mandé los versos, nada más son tres citas, ¿sale? Ok, ya estamos ahí. Dice: yo de cierto soy ¿qué? Judío. Dice: nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. ¿En qué ciudad estaba hablando esto? Te puedes ir ahí al principio de ese capítulo, y estaba en una ciudad muy conocida por todos que era Jerusalén, ¿sí? Entonces nació en Tarso de Cilicia, pero fue criado en Jerusalén. Dice: instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros.
Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Era tremendo Pablo, ¿verdad? Él era celoso de lo que él creía. Y esto yo creo que nos debe llamar la atención. Y yo creo que Dios decía, no, véngase para acá, ¿verdad? Dios lo había escogido pues a Pablo, un hombre celoso de lo que él creía, un hombre preparado, más yo creo que cualquiera de los discípulos, porque los discípulos no habían alcanzado el rango que Pablo había alcanzado. La diferencia es que los discípulos habían estado con Jesús y Pablo no. No hay un antecedente que nos muestre que Pablo se encontró directamente a Jesús. ¿Alguien ha escuchado algún historiador, alguien que diga, no hay nada que nos pueda decir que Pablo realmente conoció en persona a Jesús? Sí vivió en el tiempo de Jesús, es claro, a la distancia y todo, pero no hay un antecedente que tuvo un encuentro con Jesús. Al contrario, él estaba celoso de la ley. Dice que era judío, por lo tanto pues era muy celoso de las tradiciones, muy celoso de guardar las fiestas, muy celoso de guardar los días de reposo, de todo lo que tenía que ver con la ley de los judíos, con la religión, si queremos así entenderlo pues, de los judíos. Pablo estaba muy metido en eso. Dice que se preparó a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Entonces era un maestrazo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, Gamaliel, y Pablo había estudiado pues a los pies de este hombre Gamaliel. Entonces Pablo sabía mucho de la palabra de Dios, no entendía hasta ese encuentro que quiero que veamos ahorita enseguida. Entonces dijimos que es un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor, no, todavía no. Era un perseguidor pues de la iglesia, de los creyentes. ¿De cuáles creyentes? Vámonos un poquito más atrás. Cuando escribió esta carta ya había varias iglesias establecidas en diferentes lugares. Ahorita quiero tocar también un poquito eso, pero vamos un poquito más atrás. ¿Qué estaba diciendo de los creyentes? ¿Cuáles creyentes había en ese tiempo? Pues había pues en diferentes ciudades, se habían establecido iglesias en diferentes momentos por el mismo Pablo y algunos otros de los discípulos, pero principalmente Pablo. De hecho, cuando tú estudias o lees el libro de los Hechos, ves primer viaje de Pablo, segundo viaje de Pablo, tercer viaje de Pablo, el viaje a Roma, y vamos a ver un poquito acerca de todo eso, no específicamente los viajes, pero lo que tiene que ver específicamente de la carta a los filipenses. Entonces era un perseguidor pues de la iglesia, de esos primeros cristianos, de esos primeros creyentes que había en lo que se conoce como la iglesia primitiva. ¿Habían escuchado antes esto? ¿Sí? De los primeros cristianos, las primeras iglesias, y había creyentes ¿en qué? ¿De qué? Que algunos creyentes judíos, algunos creyentes griegos, algunos creyentes incluso romanos, y creyentes lo que se conoce como gentiles, que no eran de ninguna de esta ciudad, pero eran creyentes. Y las iglesias, Filipos no era tanto el caso. Filipos era una ciudad un poquito más pegada, había más judíos, pero iglesias como Corinto era una iglesia revuelta de todo, y por eso los Corintios es una carta muy especial que algún tiempo la estudiamos. Pero esta carta de Filipenses tenía también sin duda gentiles, pero como en ese tiempo había de repente cierta acepción de personas, de que pues allá están los judíos, acá están los gentiles, y bueno, había ese tipo de cosas. Y Pablo pues perseguía a estas iglesias
al principio, que empezaban a establecerse, empezaban a ver algunos. ¿De dónde salieron esas iglesias? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde nacieron? ¿Se recuerdan el tiempo de Pentecostés? Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, hubo una explosión, un boom pues del Espíritu Santo, y dice que hubo lenguas repartidas como de fuego en las personas y empezaron a hablar ¿qué? En otras lenguas. Y luego después de eso hubo persecución, todavía no por Pablo, pero se empezaron a dispersar, porque todos empezaron a juntar en Jerusalén. Lo mismo que ha pasado en la historia en tiempos atrás, querían repetir otra vez la historia. No, vénganse aquí en Jerusalén, y ya somos 1000, y ya somos 2000, ya se convirtieron 4000, y se estaban juntando y se reunían ahí hasta que hubo una persecución y se empezaron a extender. Fue como empezaron a llegar pues a diferentes áreas. En este momento todavía no había una iglesia en Filipenses cuando Pablo era un perseguidor. En Filipos todavía no había una iglesia. No vamos a verlo, pero en Hechos capítulo 9 está la conversión de Pablo. Si tú quieres ver un poquito más de cómo fue convertido Pablo, de hecho, ¿cómo se llamaba Pablo antes? ¿Quién me puede decir? Saulo, ¿verdad? Así era conocido como Saulo. Y Saulo iba camino precisamente a apresar, a traer más presos cristianos, ¿verdad? Que él sabía que de esta nueva religión, y él estaba persiguiendo. Él estaba matando o estando por lo menos presente cuando estaban matando incluso algunos de estos cristianos. Y ahí en el capítulo 9 está la mención de cómo fue precisamente la conversión de Pablo. Iba en un animal montado, una luz resplandeciente, de pronto le apareció, cae del animal y queda ¿qué? Ciego, ¿sí? Y luego Dios le habla a otro hombre que se llamaba Ananías, y va, le dice, ve a tal casa, le dice exactamente dónde, qué esquina, de vuelta y todo. Le dice, ahí está un hombre que me es ¿qué? Escogido. Dice, ahí hay una persona que me es escogido, Saulo de Tarso. Hasta Ananías le dice, Señor, ¿estás seguro? Porque este es el que anda matando gente. Sí, dice, este hombre me es escogido para predicar el evangelio. Queda ciego pues por 3 días. Por 3 días dice que no comió ni bebió. Y después de eso, bueno, estuvo por ahí con los discípulos, y luego después de 3 años pues empezó a predicar, pero luego de 3 años empezó ya más constantemente a hacer los primeros viajes. Pero eso fueron los inicios de Pablo. Ahora vamos a concentrarnos ahora sí en Filipos. Ya vamos acercándonos a esta ciudad. Filipos, los filipenses. Sí, estamos en eso, ¿verdad? Si hay una pregunta, con toda confianza, levante la mano, si se la puedo responder, si no, entre todos vemos también, pero que haya esa confianza, porque realmente esta es una enseñanza. Hechos capítulo 16, vamos a ver desde el versículo 6. Ok, ¿está ahí en sus pantallas? Sí. Dice, y atravesando Frigia, lo voy a leer todo y luego ahorita explicamos un poquito. Así vamos a hacer, todavía no empezamos la carta a los filipenses, pero ahorita también vamos a leerlo y vamos a irnos parte por parte. Son cuatro jueves hemos destinado. Hoy no voy a acabar el capítulo 1, o espero no acabarlo más bien, para que me quede un poquito más del 1. El 2, 3 y 4 son 4 capítulos, va a ser una serie de 4 jueves. Igual si nos sobra un poquito de tiempo, pues al último podemos hacer también un espacio de preguntas y respuestas. Si no, por lo menos preguntas y vemos a ver si hay respuestas, ¿verdad? No, ok. Dijimos versículo 16. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia,
descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatrocia y al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en la casa de Lidia,
y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Este fue la primera ocasión de Pablo estar en esta ciudad de Filipos. Ahí fue el primer encuentro del apóstol Pablo con los filipenses. Estos fueron los primeros cristianos. Lidia, una mujer muy mencionada ahí en todo este capítulo, y la carta la escribe en un segundo viaje a esta iglesia que él mismo había iniciado, ¿sí? Ok, pero vamos a ver, porque este capítulo lo quise leer todo porque es muy intenso, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo con Pablo, pues yendo. Traigo aquí un mapa, les voy a mostrar un mapa. Pásame las pantallas, Luis. Ok, sí, todos lo ven ahí, ¿verdad? A ver, espérenme. Sí, vamos a este primero. Ay, se me olvidó mi láser. De casualidad nadie trae un láser. Bueno, allá ver en la parte de arriba, allá dice Filipos, allá en la parte izquierda, mero arriba, ¿sí ven? Allá dice pues Filipos, y acá mero abajo está Jerusalén. Y de hecho este es el segundo viaje de Pablo. Bueno, no le hagamos mucho caso ahorita a las flechas, pero allá está Filipos y Asia, creo que en el otro mapa, espérame. Sí, ahí, bueno, aunque no aparece mucho tampoco. Ahorita quiero mencionar eso. Asia está hacia el lado derecho. Cuando ellos iban a predicar, el motivo, el lugar que Pablo traía era hacia Asia, o sea, hacia la derecha. No aparece ahí en el mapa, hacia el lado derecho. Pero dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo ir a Asia. Y tuvo una visión de ¿qué? Un varón macedonio. Macedonia viene siendo precisamente, de hecho ya dice Macedonia, ¿sí alcanzan a leer? Con letras mayúsculas ahí dice Macedonia. Esa es el área, es como decir el país de México. Ahí hay países, hay estados, o sea, hay como áreas, ¿verdad? Y esa es la área de Macedonia. Un varón macedonio, ¿qué rasgos tendría? No, lo desconozco, pero tendría que tener ciertos rasgos que Pablo dijera, este hombre es de Macedonia. Es como si tú ves a una persona y dices, pues esta persona es europeo o es indígena o es, no sé, de cierta área, como que más o menos ubicamos. Entonces Pablo entendía también que era un varón macedonio. Probablemente lo entendió, se le vio dentro de la visión que él tuvo. Era un varón macedonio y el varón le dijo, hey, ven y predícanos. Y Pablo inmediatamente dijo, vamos a cambiar el rumbo. Bueno, no aparece aquí porque hubo un, no estoy seguro si fue exactamente esta ocasión cuando hubo se me fue el nombre, que le estaba dando una visión de que iba a ser preso y se pone el cinto, se amarra los pies y Pablo dijo, no, pero esta es la indicación que yo tengo de ir y predicar a este lugar. Bueno, fue prohibido pues por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y vio la visión de un varón macedonio. Esta ciudad de Filipos, ya comenté un poquito, era una ciudad, para empezar es una ciudad griega que está actualmente está dentro del área de Grecia y era una ciudad en ese tiempo que tenía sin duda muchos judíos, porque los judíos pues estaban regados por todos lados, pero las primeras predicaciones o las primeras enseñanzas fueron precisamente entre los judíos, porque eran donde ya estaban los lugares establecidos, ya estaban los templos listos y el evangelio estaba poco a poco empezándose a regar. Pero dentro de eso quiero tomarme un intermedio ahí, lo que yo hablaba el domingo. ¿Se acuerdan qué fue el domingo? La bienaventuranza eran de los perseguidos.
Y esto es lo que estaba sucediendo precisamente alrededor de todo este tiempo. La persecución venía de los mismos cristianos, de los mismos creyentes. ¿Y saben cuál era el tema, así el tema principal por el cual él tenía persecución? ¿Alguien sabe? La circuncisión. Ese era siempre el tema. ¿Están circuncidados? Y Pablo, que se le ocurrió una vez meter a uno que no estaba circuncidado al templo, ya se lo comían, ¿verdad? Y bueno, Pablo, según yo, y yo estoy muy seguro de lo que yo creo, ¿verdad? Porque pues soy yo, el primer llamado a los gentiles fue a Pedro. ¿A quién le fue dado la primera visión de la manta que caía del cielo y traía animales no comestibles pues para los judíos? Era Pedro, y le dijo pues mata y come. Y Pedro sí hizo el intento, y sí predicó a algunos gentiles, pero Pedro como que se retrajo un poco, y por eso yo pienso, José Luis, que escogió pues al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él no tenía ningún reparo en predicar a judíos y a gentiles. De hecho, hay versos en algunas de las cartas de Pablo, dice que primeramente al judío, al griego y también al gentil. Pero Pablo no tenía ningún problema en predicar a judíos y a gentiles. Pero a los judíos no les gustaba que les predicara a los gentiles. Y Pablo, cuando estaba predicando, por eso es que sufría mucha persecución. El domingo yo leí un verso en otra de las cartas donde explica o da una larga lista de todo lo que sufrió, y algunas de esas listas están aquí en este capítulo 16 que acabamos de leer. Dice que fueron azotados públicamente, y luego al final de la historia me da risa porque dice, no, ya, dile que ya, ahora sí, ya, que se vayan a su casa. Y Pablo dijo, no, primero nos azotan públicamente siendo romanos. Y eso prohibía que ciudadanos romanos pudieran ser juzgados sin ninguna sentencia legal. O sea, entonces no había sido legal lo que habían hecho. Y Pablo pues sí se puso un poquito de sus moños, porque Pablo también era medio acá no me ven algunos. Pablo tenía su carácter, como quizás muchos de nosotros, y Pablo era también tremendo, ¿verdad? Para algunas decisiones y algunas cosas, Pablo no se tentaba el corazón. Bueno, siguiendo un poquito la historia que acabamos de leer ahí en capítulo 16, Pablo en este tiempo iba con otro personaje que es llamado Silas, ¿sí? Llegan a después de esa visión, llegan a este lugar y empiezan pues a predicar. Pero hay una mujer por ahí que se llamaba Lidia, una mujer llamada Lidia, dice que era vendedora de púrpura. Ella escucha, dice, abre su corazón y recibe pues las palabras. Y este fue como una puerta abierta para comenzar a predicar, porque esta mujer pues era una mujer de dinero, era una mujer que tenía la capacidad de poder invitarlos a su casa a comer. ¿Cuántos sabes que los misioneros, cuántos han ido alguna vez a alguna misión o algún pueblito a predicar o algo? Por ahí hay 2, 3, los que no, apúntense ahorita al final, los voy a mandar a predicar, ¿verdad? Pero eso, cuando uno va a predicar a algún lugar, es muy importante, es necesario pues que hay algunas puertas abiertas pues para empezar a predicar con una familia, que inviten a algún vecino, y algo muy importante que es la alimentación, ¿verdad? Oye, pues vamos a ir, ¿y qué vamos a comer? Déjenles platico rápidamente que yo hice muchos viajes a la sierra, y muchos de esos viajes yo me la pasé comiendo sardinas y portolas, porque llevábamos mucho frijol, arroz, azúcar, y pues no íbamos a comer eso en el camino. Entonces lo único que escarbábamos ahí entre las despensas pues eran muchas veces latas. Pero una vez que llegas a algún lugar,
pues lo primero que buscas pues es comida. Las tortillas, ¿verdad? Tortillas, frijoles, queso y chile, con eso es más que suficiente. Entonces era importante pues que hubiera algún lugar, algún contacto. Y yo creo que ahí por parte de Dios fue esta mujer llamada Lidia. Pero había otra, bueno, dice que ahí se quedaron por unos días en su casa, ella le recibió, pero había otra mujer en la historia. ¿Cuál era esta mujer? Dice que había una muchacha, ¿verdad?, que le seguía cada día, que tenía un espíritu ¿de qué? De adivinación. Y ella le seguía y les decía, ¿cómo les decía? Estos son los hombres. ¿En qué versículo? Ayúdenme. 16. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿sí? Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Por qué dice a Pablo y a nosotros? ¿Quién escribió esta carta? Lucas, ¿verdad? Lucas, bueno, no me voy a meter mucho, pero él era uno de los discípulos. Su profesión era que era médico un poco diferente a los de hoy día, porque los de hoy en día pues pastillas y cápsulas y demás. Ese era un médico más diríamos ahí como hierbero, ¿verdad? Porque era un médico más de tomes estas hojas y este té y esta infusión. Era un médico más de conocimiento, un gran médico, me imagino, ¿verdad? Para tener todo ese conocimiento. Y era muy bueno para escribir, para preguntar, para apuntar. Y él estaba en ese viaje pues junto con Pablo, y por eso pues dice que les estaba siguiendo esta muchacha, y decía: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Y Pablo dijo: pues ¿y esta qué, verdad? La dejaron un día, a lo mejor 2 días, hasta que dice que Pablo se cansó. Dijo: oye, pues ya esta nomás nos está siguiendo, ¿verdad? Dice: desagradando a Pablo, se volvió y echó al espíritu. Pero esta mujer dice que daba gran ganancia a sus amos, ¿sí? Entonces ella como que la usaban para adivinar cosas a las personas. Tenía ese espíritu de adivinación. Y como bueno, no sé si decir lo que voy a decir, pero lo digo. Si quieren que lo diga. Como muchas veces los cristianos a veces están buscando quien les adivine, no quien les dé una profecía o algo, pero no, es que voy a ir porque va a venir tal pastor y es un profeta y quiero que me diga con quién me voy a casar. No sucede aquí, ¿verdad? En otras iglesias, ¿verdad? Pero a veces sucede que personas andan buscando pues como si fuera un espíritu de adivinación para que nos diga qué hacer, si trabajo en tal lugar o no, si me caso, si no me caso. No se trata de eso, ¿verdad? Y esta mujer tenía pues ese espíritu de adivinación y la usaban para ganancia sus amos. La mandaban a la calle, me imagino, estoy imaginando nada más, y las personas le preguntaban cosas y la muchacha pues les adivinaba, como bien dice el nombre, y pues le daban sus buenas propinas. Y al salir el espíritu de ella, ¿qué sucedería? Quedó libre. O sea, el espíritu de adivinación se le fue. Se hizo pues una creyente en Jesús, y ya no hubo ganancia para sus amos. Y esto hizo que se enojara. Probablemente pues eran personas pudientes, personas bien acomodadas, o que tenían amigos ahí en casa de gobierno, y le fueron con el chisme. ¿Y qué hicieron? Apresaron a Pablo y a Silas. ¿Qué sucedió con Pablo y Silas? Les encarcelan, dice, ordenaron azotarles mucho con varas. ¿Cuántos? Estoy casi repitiendo lo del domingo, ¿verdad? Pero ¿a cuántos les han dado varazos? Nadie. A ver, esas antiguas generaciones. ¿A usted no, hermano? ¿Nunca le dieron varazos? No. Ah, bien. ¿Usted, hermana?
Ah, bueno, pues es lo mismo. Sí. Cintarazos, ¿verdad? También. Pero bueno, lo que haya sido, los varazos duelen, ¿verdad? Entonces, a Pablo pues dice que aquí mandaron a azotarlos mucho con varas y los metieron a la cárcel. Según lo que menciona después, pues fue algo público, algo vergonzoso o algo incluso preparado para que lo viera la gente. Esto sucedía no hace muchos años, 20, bueno, más de 20, quizás 30, 40 años atrás. Esto lo veías en los pueblos. En algunas ciudades, recientemente en algunas ciudades, yo comenté otra vez el domingo, como ciudades o estados como el de Chiapas, Oaxaca, en las zonas indígenas sucede todavía muy seguido. A mí me tocó ir incluso en alguna vez que entró una persona borracha en la iglesia, en Cerro de la Bandera, recuerdo se llama, con una pistola y mató hirió a una persona y después se murió. Y hirió a otra muchacha, creo que en un pie, y al señor creo que por aquí en el estómago, y después murió el señor y no sucedió nada. Entonces sucede pues que exhiben muchas veces a este tipo de cristianos para que aprendan los demás que no deben andarse metiendo a esta religión. Yo recuerdo las primeras ocasiones que íbamos a los pueblos, pues así era. Pocas personas escuchaban, pocas personas querían atender, porque pues ahí vienen los aleluyas, ahí vienen los que quieren cambiar la religión. Imagínense si esto sucede hace 20, 30 años, ¿cómo estaría en ese tiempo? Y luego, si pensamos en las diferentes también tradiciones, en las diferentes costumbres, vayamos más allá de los solamente judíos, porque ya los judíos tenían conocimiento de la ley, no conocían a Dios tal cual, pero ya tenían mucho conocimiento de la ley, y más aquellos que estaban en un rango más alto. Pero los que acostumbraban ir por tradición o por lo que sea más seguido a los templos, pues ya tenían cierto conocimiento. Pero si dentro de eso metemos otros personas o nuevos creyentes que venían, que eran griegos probablemente, yo he mencionado esto también, estamos a años, o sea, 100, 200, 300 años de los primeros, ¿cómo se dice? Los primeros de Platón, ¿cómo se dice? Los filósofos, de los primeros filósofos, y ellos traían mucho conocimiento humanístico, mucho conocimiento del hombre, de la grandeza y todo. Entonces la iglesia poco a poco se estaba llenando de todo ese tipo de personas, judíos creyentes, hasta con cierto orgullo, cierto ego de lo que ellos sabían, porque realmente sabían pero no entendían. Pero estas iglesias empezaban también a llegar esos judíos que estaban cambiando un poco su manera de pensar y estaban cristianizados. Hoy en día casi está sucediendo al revés. Algunos cristianos están judaizando, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia. Pero en ese tiempo los judíos estaban cristianizando y quiere decir que estaban creyendo en Cristo, pero todavía seguían con ciertas tradiciones. Por eso mencioné ahorita yo, alguien hágame así algo como unos 15 minutos antes de las 9. Me quedan como 15 minutos. Tú, Leti, te encargas de decirme. Ok, 15:10 para que no me presiones mucho. ¿En qué estaba? Ayúdenme. Sí. ¿De la qué? Sí. Que la circuncisión era el tema casi favorito de los judíos. En cuanto ellos se daban cuenta que alguien no estaba circuncidado, de hecho empezaron a circuncidar a los nuevos cristianos. Y Pablo pues sí, no estaba muy de acuerdo. Incluso en otra de las cartas les dice que la verdadera circuncisión es la del espíritu, no la de la carne. Que la circuncisión pues es en la carne, ¿verdad? Pero dice, lo que importa es la verdadera circuncisión del espíritu. Bueno, siguiendo con esta historia,
meten a Pablo y Silas, le dan una indicación al carcelero, dijo, ellos estos son peligrosísimos, así que te los encargamos mucho. Y el carcelero, ¿qué hizo? Los metió hasta el último calabozo, o sea, el último donde están los presos más peligrosos, ahí los metieron. Y Pablo y Silas, ¿qué hicieron? Estaban cantando himnos alegres, dice que cantaban tan alto que los carceleros que los oían, y como que ellos también empezaron, yo creo, ahí a emocionarse, puedo imaginar, ¿verdad? Pues te imaginas todos tristes, ahí empezaron a emocionarse, a cantar. ¿Y qué sucedió? Algo que sucedió hace unos días, a temblar, ¿verdad? Y no sé si era un 19 de septiembre, pero probablemente, ¿verdad? Ya cada vez que llegue ese día, ya ni vamos a ir a México. Bueno, nunca he estado un 19 en México, pero empezó a temblar. Dice, sobrevino un gran terremoto de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. O sea, fue algo real. Se abren pues todas las puertas y las cadenas se rompen y las puertas se abren, pero los carceleros los presos tenían tanto miedo que no salieron, se quedaron ahí. El carcelero vio que las puertas estaban abiertas, agarra su espada, se iba a matar, se iba a suicidar. Y Pablo le dijo, hey, no, aquí estamos todos, no nos hemos ido. Bueno, yo creo que el preso temblando, así dice, así leímos ahorita, dice que temblando se mete, se arrodilla delante de, yo creo que aseguró las puertas para que no se le salgan los otros, ¿verdad? Pero se arrodilla a los pies de Pablo, y me encanta la frase, la pregunta que le hace a Pablo. ¿Qué le dijo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Entendió perfectamente el mensaje. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que escuchó este carcelero? Vamos a regresarnos un poquito. Ve, que 2 hombres fueron azotados, ¿sí? Probablemente vio, probablemente escuchó. Ellos venían, yo creo, con moretones, ensangrentados, rasgados, quizás su ropa de sus espaldas. Ve cómo ellos llegan hasta con una sonrisota, emocionados de que habían sido considerados, en otras partes dice que considerados de ser castigados por causa del evangelio. Yo creo que a empujones los mete hasta el último calabozo, les amarra los pies con cadenas, y estos están cantando, y el carcelero, yo creo que con un signo de interrogación así grandote, dice, ¿y estos qué? ¿Qué sucede a esto? ¿Por qué están tan emocionados? ¿Por qué están cantando? Y él estaba ahí como tratando de discernir, tratando de entender qué estaba sucediendo, y de pronto empieza a temblar. ¿Cuántos han estado en un temblor? Yo nunca. ¿Alguien? ¿Ustedes sí? ¿En México? ¿Dónde les tocó? ¿Sí? ¿A ustedes también? ¿A ti también, Jaime? En Guadalajara. ¿Aquí? No, pero aquí tiembla así nomás, así un poquito. En el 85. Órale. Yo ni quisiera estar, ¿verdad? No creo que estoy buscando estar en un temblor, pero es una de las cosas que no me gustaría. Pero imagínate, el carcelero está pues todavía tratando de entender, tratando de ver qué sucede, y de repente empieza a temblar, y luego ve que las puertas se abren, las cadenas se rompen. Todo lo que sucedería rápidamente por la mente, por la imaginación de este carcelero, y entendió, dijo, algo divino tiene que ser esto. Se mete pues y le pregunta a Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué le contesta Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sucede algo muy interesante, que el carcelero los saca, los lleva a su casa, les lava las heridas, les da de cenar. Déjenme, hago un paréntesis. No hay cosa más deliciosa que ir a cenar después de que vas a un ranchito, que predicas, y hermano, vamos a cenar ahorita a la casa. Pues vamos, son las 11, las 12, vamos, a esa hora es la hora de más hambre, ¿verdad?
Digo, porque yo recuerdo cuando iba a hacer los ranchitos que nos llevaban a cenar los frijoles, otra vez, frijoles, ¿qué más era? Tortillas, queso y chile. Qué cena más rica, más deliciosa. Y más si son frijoles de la olla, ¿verdad? Recién hechecitos. Bueno, ¿cómo? En olla de barro, claro, sí. Bueno, los llevó, les lavó las heridas y entendemos que ¿qué hizo otra vez? Los volvió otra vez a meter a la cárcel. Digo, pues Pablo yo le dijo, no te preocupes, mira, si quieres ponme las esposas, ¿verdad? Para que no digan y ahí van otra vez. Todo esto sucedió durante la noche. Los mete otra vez y a la mañana, lo que veíamos ahorita de la historia, que le dijo, no, ya suéltalos. Y Pablo ya no se quería salir. Ahora no me sacan, ahora vamos a ver. Bueno, después como que no se hizo tanto del rogar y sí los sacaron. Bueno, pero vemos varios acontecimientos aquí. La mujer llamada Lidia, la muchacha con el espíritu de adivinación, el carcelero, su familia, bueno, la familia de Lidia. Ya empezamos a ver algunos personajes claves por ahí que probablemente formaron parte de esta primera iglesia en esta área de Macedonia. ¿Sí? Ok, ahora sí vamos. Pásame otra vez la pantalla, Luis. Ok, allá en la parte de arriba vamos entendiendo ya un poquito lo que es esta ciudad de Filipos, ¿sí? Una ciudad con raíces griegas, con cierta ciudad griega, pero con mucha ¿cómo puedo decir? Mucha población ay, se me fue la palabra, de los judíos, o sea, como que los judíos estaban muy metidos hablando de la cuestión religiosa, ¿sí? Porque los griegos como que no tenían tanto eso, entonces había templos ahí probablemente en esta ciudad de Filipos y bueno, ahorita vemos esa de la vía Egnatia. Crénides, que significaba lugar de las fuentes, y dice la vía Egnatia. Este siguiente mapa que ahorita vieron, dice ahí la vía Egnatia y la vía Apia. Si bien donde está la flechita de la vía Egnatia es la parte de arriba y la vía Apia es la otra de más abajo. La vía Egnatia, ahí más o menos donde dice Cabala, por ahí en esa partecita poquito más abajo, ahí es donde está Filipos. Esa era como un corredor que había desde Asia hasta todo lo que viene siendo Europa. Si bajaban acá por la parte de más abajo podían ir hasta Roma, pero esa área que llegaba a Filipos y a toda esa área de Macedonia era la vía Egnatia, ¿sí? Y ese era un área muy comercial, quiere decir que había mucho movimiento, mucho mercadeo, mucho carruaje, mucho negocio, de esas ciudades tipo Vicente Guerrero, tipo Guadalupe y Victoria, que llegan ahí como de todas las ciudades, todos los pueblitos alrededor, como que llegan y hacían sus compras, pasaban por ahí, había, me imagino, mesones donde se quedaban, todo había mucho tipo de movimiento, y por eso pues que había mucho cambio de personas, o sea, pasaban, comían, se hospedaban y seguían. Y los otros pasaban, comían, se quedaban y seguían y así, y había, pues me imagino, talleres, había de todo. Entonces, esa era conocida pues como vía Egnatia y había mucho movimiento. Y la carta de los filipenses era conocida dentro de las epístolas de la cárcel. Varias cartas fueron escritas dentro de la cárcel, probablemente ya en Roma, según algunos escritores. Se escribió Filipenses, Filemón, Colosenses, Efesios y Hebreos. En ese orden se piensa que fueron escritas las cartas. Entonces, Filipenses fue la primer carta que Pablo escribió dentro de la cárcel a una
de esas, de las, bueno, en el caso de Filemón y de Hebreos, no, pues sí, Hebreos también. En el caso de Filemón fue a una persona, en otra fue a los colosenses, a los efesios y a los hebreos, pero Filipenses fue la primera carta que él escribió. Ok, dejen nada más, termino con esto que tengo aquí. Bueno, dice que estaba a 12 kilómetros de la costa del mar. ¿Dónde quedó el mapa? Bueno, no aparece ahí el mar Egeo. Acércate, Jesús, acércate ya para que me apuntes allá. Apúntame ahí donde dice Apolonia, por ahí todo donde dice Quíos, todo esa. Ándale, sí, ahí donde está la mano de Jesús, toda esa área, todas esas islitas, todo eso es lo que se conoce como el mar Egeo, ¿sí? Ándale, ahí, perfecto, gracias. Eso se conoce pues como el mar Egeo. Estaba a 12 kilómetros pues de la costa del mar. Fue escrita, dije, en su segundo viaje misionero. Llegó a Filipo. Esto es el capítulo 16 de Hechos que vimos hace un momento. Bueno, estoy leyendo algunos datos ya para terminar. Algunos autores mencionan que los ojos del apóstol Pablo estaban puestos en Roma. ¿Sí? Incluso si se fijan, todo estaba encaminado. ¿Y dónde terminó? En Roma. Pedro, sus ojos estaban puestos en Babilonia. Juan dice que sus ojos estaban en Éfeso, y Judas, sus ojos estaban en Jerusalén. Por ahí algunos de los escritos dicen. Pablo tenía un amor especial por esta iglesia. Habían sido una iglesia muy generosa. Conoció a esta Lidia, a todos sus personajes y fue una iglesia como que le agarró mucho cariño a Pablo. De hecho, Pablo, cuando estaba en necesidad, fue una de las iglesias que recibió, menciona por lo menos 2 ocasiones que recibió una ofrenda de parte de esta iglesia. Y de hecho, esta carta estaba siendo enviada juntamente con una ofrenda por medio de un hombre llamado Epafrodito, que se lee, o lo vamos a leer la próxima semana ahí en la carta. Este Epafrodito era el mensajero. Él llevaba la carta y probablemente llevaba también una ofrenda. Entonces es una carta muy paternalista para él. O sea, Pablo se sentía muy apegado a esta iglesia. Ok, a partir de la próxima semana vamos a ver esos 4 capítulos. Nada más aquí está como el resumen. El capítulo 1 vamos a ver como Cristo, nuestra vida. Ahí lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 21. En el capítulo 2, Cristo, nuestro sentir o mente. Capítulo 3, Cristo, nuestra meta. Y capítulo 4, Cristo, nuestro poder. Amén. Y la palabra sobresaliente que vamos a ver en este capítulo, ¿quién se la sabe? Una palabra que se menciona en varias ocasiones en esta carta es la palabra gozo. La palabra gozo. Desde el capítulo 1 vamos a empezar: yo me gozo, y gócense, y gozo, y gozo. Y es interesante cómo está hablando de gozo en una cárcel, a una iglesia donde fue puesto en la cárcel, y recuerdos malos tendría, pero eran mejores los buenos recuerdos. Así que él está hablando acerca del gozo a esta iglesia. Ok, terminamos pues ahí, nos quedan unos minutos. Quiero abrir un espacio. Si hay algún comentario, alguna pregunta o algo que le llamó la atención, este es un tiempito, minutos antes de terminar, para ver si tienen alguna duda o algo que les haya llamado la atención. Si tienen otro micrófono o así. A ver, hermana Patti. Sí.
Sí, y es interesante pues cómo, pues sí estaba, al principio como que Pablo como que no le prestó mucha atención, en realidad no es que estaba tanto predicando, estaba nada más hablando algo que eran, efectivamente, sí era una verdad, pero no tanto como una predicación, pero Pablo como que sí le desagradó el espíritu que tenía de adivinación, ¿verdad? Y por eso es que lo echó fuera. Y bueno, eso fue causa. Vamos a ver el primer capítulo, ya no tuve tiempo ¿Qué les parece si lo leemos? Ahorita, antes de irnos, vamos a leer todo el capítulo 1, son poquitos versos, pero antes si hay otro comentario, otra pregunta. Sí. Ajá. Muchos creen que esa es una promesa de Dios y dicen, con que yo crea, mi familia va a ser salvo. Oh. Y están errados totalmente. Vamos a ver el trabajo que hizo el carcelero. Ajá. El carcelero llevó a Pablo. Sí. Y Pablo les predicó. Entonces yo creo que como que la idea de esto es, depende de ti que tu familia crea también. Sí, Entonces el carcelero hizo lo correcto. Luego, además de cenar, dice la palabra que pues, les predicó a los demás. Entonces, si yo me siento en mis laureles y digo, es promesa de Dios y Dios va a cumplir, pero yo no hago por buscar y por llevarles la palabra a mis familiares, pues no, sí. Porque entendemos que la salvación es personal, no sí. grupal. Entonces no se hereda la salvación, es decisión personal de cada una de las personas, ¿no? Valga la redundancia. Como he tenido así como que de repente con hermanos, es que es promesa de Dios, van a ser, pues sí, pero ¿qué estás haciendo para que conozcan? O sea, tienes que hacer algo, tienes que dar paso de fe y tienes que entender eso, porque por gracia divina así nomás, no, o sea, pues ¿cuántos seríamos salvos nada más porque mi tatarabuelo fue cristiano? O sea, no. Nada más porque uno es de la familia, no, muy bien, gracias Luis. Pues sí, el trabajo que tenemos que hacer cada quien en nuestra casa, ¿verdad? Y el carcelero, a mí me impresiona mucho la conversión, eso fue algo muy, bueno, mencioné ahí 3, probablemente hay más personajes ahí en esta ciudad, pero la cuestión del carcelero fue una conversión increíble lo que sucedió con él. Pudiésemos pensar que hasta posiblemente perdió su trabajo por todo lo que pudo haber sucedido. No sabemos, ¿verdad? Al final de la historia, pero él fue convertido. Me encanta ahí en el libro de los Hechos cuando dice arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es uno, pero la conversión es otra. Sí entendemos la diferencia, ¿verdad? Tú te arrepientes de tus pecados, pero te tienes que convertir en una nueva persona, porque si nada más te arrepientes y no cambias tu vida, pues ahí se queda, en un arrepentimiento, en pues sí, un encuentro con Dios, pero si regresas a lo mismo, pues de nada sirvió. Entonces tiene que haber una conversión, un cambio de vida, y eso es algo muy importante que tuvo el carcelero. Ok, otro comentario y nos vamos a retirar. Me quedan 8 minutos, Jaime. Volviendo a lo de la adivina, a mí siempre me llama mucho la atención el hecho de que, como decía la hermana, pues la adivina estaba hablando del lado de Pablo, ¿no? O sea, pues estaba diciendo quiénes eran y no estaba mintiendo, tú lo decías ahorita al principio, era verdad lo que estaba diciendo. Y se me hace un detalle para masticar y creo que hay mucho ahí que considerar, porque aunque ella estaba diciendo, o el espíritu que estaba en ella, quién era Pablo, y era cierto, y de alguna manera estaba como echándoles porras, había algo ahí que no. Y ese es un detalle muy interesante. Y tú ahorita decías, el espíritu que había en ella fue lo que a Pablo le produjo algo, ¿no? Y recuérdate que hay otros ejemplos, hay otro mago, ¿verdad? Que había por ahí, que él quería el don de poner las manos y recibían el Espíritu Santo. Lo quería comprar, ¿sí? Sí. Yo tengo una teoría muy personal en cuanto a la divina. Ajá. Puede haber dos vertientes. La primera, recordemos cuando el endemoniado gadareno identificaron los demonios a Jesús
Ajá, Y sí. dijeron, ¿qué traes con nosotros? Tú eres, o sea, lo reconocieron. Yo creo que aquí puede suceder eso, que los demonios se pusieron nerviosos y estaban, sí, tú eres el hijo, tú eres el enviado y ustedes son los profetas, y porque les sacaban. Esa es una. La otra vertiente que también pudiera ser es, miren, yo soy adivina, estoy adivinando que ellos son profetas y sigan creyendo también en mí. O sea, Sí. pueden ser esas dos vertientes, pero me inclino un poquito porque los demonios se han de haber puesto nerviosos, que hasta lo menciona la palabra, que espíritu de adivinación, sal fuera de ella, y pues Sí. en ese momento fue liberada ella. Sí, como bien comentábamos ahorita, pasen el micrófono a la hermana Blanquita. Lo importante que es aquí dentro de todo la conversión de las personas, ¿verdad? Lo que estaban haciendo antes de y después de. Hermana Blanquita, quería comentar algo más. Sí, también respecto a la divina, yo creo que ella más bien lo estaba diciendo que ellos eran profetas y todo, enviados de Dios, pero para el contrario, para que los apresaran, para que les hicieran daño, yo creo, porque el espíritu era maligno, entonces no tenían nada bueno o sea, no sería para nada bueno, sino más bien su intención era como aprésenlos, háganles daño, yo creo, esa es mi teoría. Ajá. Bueno, sí, eso me gusta y eso es muy bueno, que tengan su propia opinión y todo. Digo, yo a veces les digo, yo pienso, ¿verdad? Y Pablo mismo en una de sus cartas dice, digo yo, no el Señor. Por eso es bueno tener esas opiniones, decir, pues yo pienso que pasó esto, que pasó lo otro. Ya cuestiones doctrinales, pues ahí sí lo que la Biblia dice, pero es importante hacernos esas preguntas. Yo creo, a mí me emociona mucho y esto es algo que el hermano Francisco siempre pregunta, no, yo cuando llegue al cielo voy a preguntarle esto y esto y esto al Señor, porque eso es bueno, que lleguemos al cielo y tengamos todavía preguntas, no lo sabemos todo, hay muchas cosas que no vamos a morir sin saber y es bueno tener ese tipo de preguntas y es bueno preguntarnos, investigar, porque cuando tú lees los escritos, los manuales, hay quienes piensan una cosa y hay quienes piensan otra. Yo leí varios libros y todo, y no, al último hasta me dije, no hombre, me estoy llenando de tantas cosas, porque dice, no, unos dicen que en esto y otros dicen que lo otro y otros dicen que aquí. Entonces hay diferentes formas de pensar, pero es bueno todo eso. Amén. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad, por cada uno de ustedes. Estoy muy emocionado que podemos estar un buen grupo aquí. Espero que este domingo sigamos insistiendo y que otros más puedan llegar. Ya no vamos a alcanzar a leer el capítulo 1, pero sí vamos a dejarlo de tarea. ¿Cuántos les gustan las tareas? Léanse tarea capítulo 1 y capítulo 2, porque vamos a estudiar el capítulo 1 y vamos a iniciar el capítulo 2 para la próxima semana. Amén. Vamos a orar. No oramos al principio. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiar esta carta a los filipenses, que podamos aprender la esencia, que podamos aprender la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este grupo que nos hemos reunido aquí el día de hoy con ese propósito de conocer más de ti, de entender más acerca de tu palabra. Señor, yo te pido que nos guíes a cada uno de nosotros en nuestro regreso a nuestras casas, y que podamos seguir, como dice tu palabra aquí en Filipenses, con gozo en la siguiente reunión. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues estamos despedidos. Dios les bendiga.